Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y luego se hace más grande la rotura. Nadie eche el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. En el ambiente de Israel había varios grupos que esperaban la llegada del Salvador, del Mesías, pero no bastaba que ellos la pensaran, que imaginaran que viniera o que solamente hicieran oración para pedir al Señor que mandara al Mesías. Había grupos como los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista que hacían, además de oración, grandes penitencias como el ayuno, que lo repetían a veces 2 veces por semana con la intención de reparar los pecados propios y los ajenos, y así propiciar que el Señor mandara al Mesías. Por eso ellos se sentían autorizados para corregir, para orientar, para proponer a las demás personas de la sociedad o del pueblo de Israel que querían que el Señor mandara al Mesías, que también hicieran penitencia. Y esto es importante porque tenían la confianza y se sentían moralmente autorizados para poder exigir a los otros que se condujeran de la manera que ellos actuaban. Los discípulos de Juan, los que tenían como maestro a Juan el Bautista, fueron a ver a Jesús y le hicieron una pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? ¿Qué significa? Que había días concretos en el tiempo de Jesús en que practicaban abiertamente la penitencia del ayuno absteniéndose de comer los discípulos de Juan y los fariseos también, por lo menos abiertamente, y en la Biblia había estos dos grupos, pero también sabemos de la existencia de los esenios que no aparecen en la Biblia. Ellos se abstenían de los alimentos para agradar a Dios, para congraciarse con Dios y favorecer que respondiera enviando pronto al Mesías. Que los discípulos de Juan dicen: nosotros y los fariseos si ayunamos, significa que probablemente sea un día de los 2 que en la semana ellos ayunaban y esperaban que Jesús y sus discípulos practicaran la misma manera de actuar y de vivir con las mismas convicciones. Pero la respuesta de Jesús los quiere ubicar, les quiere hacer pensar para que se den cuenta con quién tienen que ver, con quién están tratando a la hora de preguntarle esto. Jesús les pregunta, le responde con una pregunta: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del novio mientras él está con ellos? Jesús está contraponiendo 2 realidades. Si está celebrándose una boda, el novio ha invitado a una fiesta y deben comportarse de manera
congruente con el acontecimiento que están celebrando. Una boda es una fiesta, es una celebración de gozo, porque se forma una nueva familia y porque hay esperanzas de que haya más bendiciones de parte de Dios para quienes han contraído matrimonio. Y entonces sus amigos, cuando están con el novio, están haciendo fiesta. No pueden tener una conducta contraria. No tienen por qué llorar. Al contrario, tienen que sentirse solidarios y con los mismos sentimientos del esposo. Está celebrando su boda y ellos también deben estar conviviendo con él, festejándolo. Es muy importante esta expresión que Jesús ha dicho, considerándose y definiéndose como el esposo. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan de que cuando venga el Señor va a hacer una alianza matrimonial con su pueblo. Y esto es lo que está diciendo Jesús, que Él es el esposo, que Él está ya presente, que no tienen por qué ayunar. Mientras que Él esté con ellos, todo debe ser fiesta. Pero dice Jesús, van a venir días en que les van a quitar al esposo. Y una vez que les arrebatan al esposo, ya no será tiempo de fiesta. La palabra que aquí dice que les van a quitar al esposo, en el griego describe y retrata la manera en que una fiera salvaje rapta a su presa. Así, el esposo le va a ser arrebatado violentamente a los amigos del esposo. Con ello Jesús veladamente está diciendo a los discípulos del Bautista que Él es el esposo que están esperando, que la penitencia que ellos hacen no tiene sentido, que más bien deben hacer como sus discípulos, que son los amigos del esposo. Solo cuando ya el esposo haya sido arrebatado por los enemigos para darle muerte, ellos van a ayunar. Entonces sí ayunarán. ¿Por qué? A causa de la muerte del amigo de ellos, que es el esposo, entonces harán lo que sucede cuando hay un velorio o hay duelo en una familia. La gente no se acuerda ni de comer y no quiere que la consuelen porque está en una situación dolorosa. El ayuno es parte de la práctica del luto en Israel. Y Jesús les dice que deben tener una manera de actuar que sea concorde a la realidad que están viviendo. La gente en Israel en esa época no tenía tantos vestidos. La mayoría de ellos tenía solamente un vestido, y cuando el vestido se hacía viejo, porque era gente pobre, lo remendaban, le ponían un parche, pero la tela con que le ponían el parche debía ser una tela adecuada. Jesús les dice que es una conducta absurda que se le ponga a una tela vieja un parche de tela nueva, porque la tela nueva al ser lavada se encoge y entonces va a romper la tela vieja y el espacio que ha sido roto se va a hacer más grande. Su conducta debe ser adecuada. Después les habla de un ambiente que ellos viven. Siembran uvas y preparan el vino, y para poder recibir el fruto de la uva primero y prepararlo como vino, deben captarlo en unos depósitos, en unas vasijas que se llaman odres. Los había de barro y los había de piel de animal. Con los intestinos de algunos animales, ellos los curtían y los preparaban para ser recipientes del vino. Pero cuando el vino es nuevo, se fermenta, y si el odre es viejo, se rasga, explota, estalla, y pierden el odre y pierden el vino. Jesús dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan, no se rompen los odres, y el vino fermenta y se prepara mejor en un odre así.
Los que quieren hacerlos ayunar deben entender que es tiempo de fiesta y no de luto, porque el esposo está con ellos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.